Despierta, católico. Este tiempo es el ideal para llenar iglesias, para hablar de Dios en la oficina, en la escuela, en las fiestas. Hoy, más que nunca, es el tiempo de defender a nuestra iglesia. Despierta, católico. Bienvenidos a este programa, conducido por el padre Arturo Horta. Despierta, católico. Muy buenas noches tengan todos ustedes, mis queridos hermanos. Bienvenidos a Radio Koinonía, aquí a este programa Despierta Católico. Un programa para todos ustedes, hermanos católicos, y para gente de buena voluntad. Les habla su servidor, el padre Arturo Horta. Y el tema que vamos a analizar el día de hoy es un tema muy importante. Es un tema de moda, que es la depresión. ¿Tiene usted algún familiar que está deprimido? ¿Está usted deprimido? ¿Conoce a alguien que está deprimido? Llámele y dígale que vamos a analizar este tema tan interesante, la depresión. Y nos puede llamar, por supuesto, al 622-8962. 622-8962. Y pues vamos a sacarle todo el jugo posible, vamos a hacer que el tiempo nos rinda, porque a veces el tiempo se nos va, se nos escapa. ¿Qué es la depresión? Bueno, para entender la depresión, pues hay que analizar la palabra depresión. La palabra depresión viene del latín deprecio. Es una palabra que viene del latín deprecio y significa hundimiento. Eso significa la palabra depresión. Hundimiento. Y efectivamente, el paciente se siente hundido con un peso sobre su existencia. Qué interesante la procedencia de la palabra depresión. Una palabra, repito, que viene del latín deprecio y significa hundimiento. El paciente se siente hundido con un peso sobre su existencia. Y la sensación de sentirse triste, decaído emocionalmente y perder interés en las cosas que antes disfrutaba es lo que se llama depresión. Así que si usted se siente decaído, triste, ha perdido interés en las cosas que le llamaban antes la atención, bueno, es muy probable que esté pasando por una depresión. La depresión, mis queridos hermanos, pues es una enfermedad caracterizada por muchos síntomas, como cuáles. Bueno, pues la tristeza, que es la característica que nos dice y que nos da la pauta, la luz verde como posible depresión. La tristeza, la angustia, el decaimiento, el llanto, pérdida del apetito, la indiferencia, el pesimismo, la irritabilidad, la baja autoestima. Qué interesante también tener la autoestima baja, lentitud para pensar, además ocasiona disfunciones en diversos ámbitos, familiar, social y laboral, por supuesto. La depresión es una enfermedad pues que afecta el organismo, el ánimo y la manera de pensar. Afecta la forma en que una persona come y duerme, sí, totalmente. Afecta la forma en que una persona come y duerme. Afecta cómo uno se valora a sí mismo, la autoestima, una vez más, y la forma como uno piensa. A veces podemos estar pasando
por una depresión y nuestra manera de pensar ya es muy diferente. Un trastorno depresivo no es lo mismo pues que un estado pasajero de tristeza. Es muy común que todos nosotros, como seres humanos, pasemos por estados pasajeros de tristeza. De repente te pueden preguntar: oye, ¿estás triste? Sí, fíjate que ando un poco decaído. Pues ya se te quitará. Muy bien. Y efectivamente, pasan 2 días y aquello queda en el pasado. Es un estado pasajero de tristeza. No es lo mismo una depresión. Una depresión ya son cosas mayores. Una depresión no indica debilidad personal, porque a veces las personas que pasan por alguna depresión inmediatamente es un débil emocional. No se trata de eso. No indica debilidad personal. No es una condición de la cual uno puede liberarse a voluntad. Las personas que padecen de un trastorno depresivo no pueden decir simplemente: ya basta, se acabó, ya me voy a poner bien, mañana voy a amanecer perfectamente. No es así, mis queridos hermanos. Sin tratamiento, los síntomas pueden durar semanas, meses e incluso años. Sin embargo, la mayoría de las personas que padecen de depresión puede mejorar con un tratamiento adecuado. Y la depresión, pues es uno de los más comunes y más serios problemas de la salud mental que enfrenta la gente hoy en día. Millones de personas en el mundo sobreviven en medio de la depresión. Sí, efectivamente. Ricos, pobres, de clase media, hombres y mujeres, ancianos, gente madura, jóvenes, adolescentes, niños. Cualquier persona puede pasar por un estado depresivo. Y lo que nos dice la Organización Mundial de la Salud es algo muy, muy grave. La Organización Mundial de la Salud nos dice que la depresión se convertirá en el año 2020 en la segunda causa de incapacidad en el mundo. Imagínense ustedes. La depresión se convertirá en el año 2020 en la segunda causa de incapacidad en el mundo. Tú no vas a ser capaz de hacer muchas cosas por la depresión. O muchas personas no van a ser capaces de hacer ciertas cosas por la depresión. ¿Qué cosas? Pues imagínense, no van a poder ir a trabajar por la depresión. Su relación familiar no va a ser una realidad por la depresión. Su convivencia social se va a dejar de ser una realidad por la depresión, etc. La depresión pues progresa a un ritmo alarmante, pero no es cosa nueva. La historia y la literatura indican que es tan antigua como el hombre. Así es. Ahora, ¿tenemos tipos de depresión? Sí, efectivamente. Algunos la clasifican de la siguiente manera. Algunos la clasifican como depresión severa. La depresión severa es cuando la persona presenta pues casi todos los síntomas de la depresión y la depresión le impide realizar sus actividades de la vida diaria. La persona no puede ir a trabajar, la persona no puede ir a convivir, la persona no puede convivir con sus familiares, amistades, etc. Ahora está también la depresión moderada, cuando la persona presenta muchos de los síntomas de la depresión y esto le impiden realizar algunas actividades de la vida diaria, algunas actividades. Y está la depresión leve. La depresión leve es cuando la persona presenta algunos de los síntomas de la depresión y el realizar sus actividades de la vida diaria toma un esfuerzo. Es decir, la persona sí realiza sus actividades, pero le está costando trabajo.
le está costando trabajo. Y a mí en lo personal, mis queridos hermanos, me gusta la siguiente clasificación. La clasificación que dice que es el trastorno depresivo mayor. Este trastorno depresivo mayor se manifiesta por una combinación de síntomas que interfieren en la capacidad para trabajar, estudiar, dormir, comer y disfrutar de actividades. Es decir, afecta en todo. Un trastorno depresivo mayor o una depresión mayor o depresión doble, como se le llama también, te va a afectar en todo. En todo te va a afectar. Hasta en dormir, como cosa curiosa. Hasta en comer, como cosa curiosa. Y está el trastorno también distímico. El trastorno distímico, que es un tipo de depresión menos grave, incluye varios síntomas que interfieren con el funcionamiento y el bienestar de la persona. Este trastorno distímico también se le llama la distimia. Distimia es una palabra que viene del griego y significa mal humor. La distimia o el trastorno distímico pues se caracteriza por baja autoestima, melancolía. La causa se dice que es genética hereditaria, influyen factores psicosociales también, por supuesto, la falta de estímulos, el premio en la infancia, que es la motivación, etcétera. Y el trastorno bipolar, mis queridos hermanos, este trastorno bipolar se caracteriza por cambios cíclicos en el estado de ánimo, fases de ánimo elevado o eufórico, que es la manía, la famosa manía, y fases de estado de ánimo bajo, que es la depresión. Es como cuando de repente por ahí decimos, mira, esta persona es bipolar, que vamos a explicar un poquito más después de regresar de estos comerciales. Hacemos una breve pausa y regresamos con más en Despierta Católico. Koinonia Radio, contáctanos 622-8962 en Tijuana, 866-228-4305 sin costo desde Estados Unidos, y desde el interior de la República marca 01800-788-7606. Puedes también consultar nuestras páginas www.comunidadcoinonia.com y www.tjcatólico.com. Desayuno Proayuda a Koinonia Radio. Ayúdanos, colabora y diviértete. Sábado 8 de junio, 9 de la mañana, en el restaurante La Escondida, estaremos celebrando el 23 aniversario sacerdotal del Padre Jeff. Ven y festeja con nosotros este importante evento. Costo por persona 100 pesos. Desayuno Proayuda a Koinonia Radio. Pide informes al 622-8962. Koinonia Radio, la radio de la Arquidiócesis de Tijuana y la Arquidiócesis de Tijuana en tu radio. Ya estamos de regreso en Despierta Católico. Continuamos. Muy buenas noches tengan todos ustedes, mis queridos hermanos. Está usted escuchando el programa de radio Despierta Católico, un programa para todos ustedes, hermanos católicos, y para gente de buena voluntad. Y estamos tratando el tema de la depresión, que es un tema muy bonito, muy interesante y de moda. Y estamos ahorita pues analizando lo que es el trastorno bipolar. Decíamos hace unos momentos que este trastorno se caracteriza por cambios cíclicos en el estado de ánimo. Hay dos fases de ánimo. ¿Cuáles son esas dos fases? Bueno, está la fase eufórica, que es la manía, y está la fase de ánimo bajo, que es
la depresión. Es decir, son personas que de repente las vemos muy deprimidas, pero de repente también las vemos que están pasando por la fase eufórica, por la manía. Es muy interesante. Pero también, mis queridos hermanos, pues hay que decir que hay que checar pues la sintomatología de estos trastornos, que es el trastorno de depresión mayor, el trastorno distímico y el trastorno bipolar, pues tienen su sintomatología. Por ejemplo, analicemos lo que son los síntomas del trastorno depresivo mayor. Está usted pasando por una depresión mayor, ¿qué va a sentir? Bueno, estado de ánimo triste, ansioso, en forma persistente, sentimiento de desesperanza, pesimismo, sentimientos de culpa e inutilidad, pérdida de interés o placer en pasatiempos y actividades que antes se disfrutaban. A lo mejor antes disfrutaba usted mucho el fútbol. Bueno, ya no le interesa el fútbol. A lo mejor antes disfrutaba usted mucho ir a la playa con su familia. Ya no le interesa. A lo mejor antes disfrutaba usted ir al cine. Ya no le interesa. También dentro de esta sintomatología está disminución de energía, que es la fatiga, pues, agotamiento, sensación de estar en cámara lenta, dificultad para concentrarse y tomar decisiones, insomnio, o lo contrario, dormir más de la cuenta, pérdida de apetito, o por el contrario también comer más de la cuenta, pensamientos de muerte o suicidio, intentos de suicidio también, no solamente pensamientos. Una cosa es pensar en el suicidio y otra cosa es intentar quitarse la vida. Estos son los síntomas de lo que es el trastorno depresivo mayor, la doble depresión, pues. Pero también tenemos los síntomas del trastorno distímico o la distimia, que como dijimos hace un momento es una palabra que viene del griego distimia, que significa mal humor. Dijimos que hay baja autoestima, melancolía, sentimientos de incompetencia, pérdida generalizada de interés o placer, aislamiento social. Son personas que vemos que van a su habitación y de ahí nadie las puede sacar. Nadie. Oye, que vamos al cine, no me interesa. Oye, que vamos a dar la vuelta, no me interesa. Hay un aislamiento social increíble. Hay sentimientos de culpa o tristeza referente al pasado. Hay un descenso en la actividad, en la eficiencia y en la productividad. Y es un descenso interesante. ¿Por qué? Porque estas personas casi no van a trabajar. Y si van a trabajar no son eficientes y no producen. Es una situación crítica definitivamente. Pero también, mis queridos hermanos, pues tenemos los síntomas del trastorno bipolar. ¿Cuáles son esos síntomas del trastorno bipolar? Bueno, durante la fase depresiva, porque recuerden ustedes que el trastorno bipolar tiene dos fases. La persona a veces pasa por la etapa depresiva y a veces pasa por la fase de maníaca, pues. Si está pasando por la fase depresiva, pues hay una pérdida de la autoestima. No se valora la persona, no se siente digna, no se siente segura. Hay una fatiga y lentitud exagerada, hay una somnolencia diurna.
problemas de concentración, dificultad para tomar decisiones, no puede concentrarse pues la persona, pensamientos anormales sobre la muerte, está pensando en el suicidio o planea el suicidio o hay intentos de suicidio, disminución del interés en las actividades diarias. Y hay que decirlo que muchas personas que han pasado por el trastorno bipolar se han suicidado. Muchas personas que han pasado por este trastorno pues han perdido la vida, desgraciadamente. Pero también estas personas que tienen el trastorno bipolar pasan por la fase maníaca. La fase maníaca, ¿cuál es? Bueno, de repente vemos a estas personas que están muy tristes, agobiadas, decaídas, y cosa curiosa, a los 2 días ya las vemos que están pasando por una fase maníaca que se caracteriza por la autoestima alta, se sienten dioses. Si antes, cuando pasaban por la etapa depresiva, se sentían nada, se sentían basura, pues ahora se sienten dioses cuando pasan por la fase maníaca. Exaltación del estado de ánimo, quieren hacer todo, traen ganas de comerse al mundo, hay pensamientos acelerados, menos necesidad de dormir, la legorrea. ¿Qué es la legorrea? Hablan más de lo normal, les encanta hablar. Son de esas personas que dice uno, ay, ya, cálmenla porque ya me está doliendo la cabeza de tanto que está hablando. Hay un bajo control del temperamento, aumento en la actividad dirigida al plano social y sexual. Hay delirios, incluso alucinaciones. Es una fase muy interesante de estas personas que están pasando por esta fase maníaca. Muy interesante el trastorno bipolar. Son personas muy difíciles, son personas que definitivamente necesitan terapia, necesitan tratamiento y hay que canalizar con un psiquiatra a estas personas para que el psiquiatra pues haga debidamente el diagnóstico y después les dé su tratamiento, porque necesitan estar en tratamiento continuo estas personas que pasan por el trastorno bipolar. Personas muy difíciles definitivamente. De repente, pues repito, están pasando por esa etapa depresiva. Las vemos pues ahí encerradas en su cuarto, personas que no tienen ganas de vivir, personas que no les interesa sus actividades, y de repente vemos que salen de su cuarto con mucho ánimo, con ganas de acabarse el mundo, con ganas de hacer todas las actividades del mundo, con ganas de ir al cine, con ganas de ir a pachanguearse, etcétera. Están pasando por la fase maníaca, como cosa curiosa. Qué interesante. ¿Qué les parece, mis queridos hermanos, si vamos a unos comerciales y regresamos en un momento? Hacemos una breve pausa y regresamos con más en Despierta Católico. Comunidad Koinonia te invita a una cena convivencia este sábado 8 de junio a partir de las 5 de la tarde en la Capilla Espíritu Santo, Camino Verde. Ven y sé parte de nuestra comunidad. A Tijuana llega Ministerio de Música GESED. El Seminario Diocesano de Tijuana te invita al gran concierto con GESED. Sábado 15 de junio en el Seminario Menor, Cerro Colorado, a partir de las 6:30 de la tarde. Ven
venta de boletos en Seminario Diocesano Mayor y Menor y Koinonia Radio. Donativos 60 pesos niños y adultos. Ministerio de Música GESED, única presentación en Tijuana. Seminario Diocesano de Tijuana invita. Amén, aleluya, amén, aleluya, amén. Ya estamos de regreso en Despierta Católico. Continuamos. Muy buenas noches tengan todos ustedes, mis queridos hermanos. Está usted escuchando el programa de radio Despierta Católico, un programa para todos ustedes, hermanos católicos, y para gente de buena voluntad. Les habla su servidor, el Padre Arturo Horta, y estamos analizando el tema de la depresión, un tema de moda, un tema interesante y un tema que nos puede servir a saber si estamos deprimidos, si estamos pasando por un trastorno depresivo o si estamos pasando únicamente por un estado de tristeza, que son dos cosas muy diferentes. Causas de la depresión. ¿Cuáles son las razones, los motivos por las que una persona pueda tener depresión? La depresión puede ser el resultado de muchas razones. La herencia genética ahorita está muy de moda por parte de los científicos en expresar que una de las causas de la depresión es la herencia genética. Incluso también otras enfermedades pueden ocasionar depresión. Imagínense ustedes a alguien que le diagnostican cáncer, pues sí va a caer en un estado depresivo, por supuesto. Es algo normal. Ante una enfermedad mortal, ante una enfermedad grave, pues es normal que te dé una depresión. El uso de drogas, las personas que están en esta dinámica de las drogas, pues sí, también son personas que se deprimen fácilmente. Que incluso ahorita hay una situación muy grave con los jóvenes alrededor de las drogas. Me parece a mí que tenemos que trabajar más fuerte en este aspecto, hacer concientización en las escuelas, en las clases de catequesis, en todas partes, concientizar de los peligros de las drogas. También otra de las causas de la depresión son las experiencias desagradables. El ser humano puede pasar por estas experiencias y a través de su vida el ser humano pasa por experiencias desagradables. ¿Como cuáles? Bueno, hay muchas. Puede ser la muerte de un ser querido. La muerte de un ser querido es una experiencia desagradable que puede ocasionar depresión. Incluso es el famoso duelo, que podríamos decir que es una depresión muy normal cuando uno pierde un ser querido. La consecuencia de la pérdida de un ser querido es que te va a venir una depresión, el famoso duelo, de latín dolus, que significa dolor. Y que, como cosa curiosa, el duelo integra todos los dolores existentes. ¿Cómo está eso? ¿Cómo que integra todos los dolores existentes? Sí, vamos a analizar. Por ejemplo, el duelo integra el dolor físico. Sí, cómo no. Duele la cabeza, duele alrededor de los ojos, da náuseas, etc. El duelo integra el dolor espiritual. De una manera especial integra el dolor espiritual, duele lo más profundo de tu ser. ¿Integra el dolor psicológico? Sí, integra el dolor psicológico, cambia la personalidad. ¿Dónde está aquella persona tan alegre, tan amena? No, mira, lo que pasa es que perdió a un ser querido, está en duelo con razón. ¿Integra el dolor familiar? Sí, la familia está herida. Como pueden ver, el duelo integra todos los dolores existentes. Y la pérdida de un ser querido
pues va a ocasionar un estado depresivo en la persona. Pero también otra causa de la depresión pues puede ser el encarcelamiento, el perder la libertad. Imagínense una persona que siempre ha disfrutado de su libertad, que es un don de Dios extraordinario. Dios nos ha dado el don de la libertad, el libre albedrío, somos libres. Uno escoge el camino del bien, uno escoge el camino del mal, somos libres. Dios nos invita, Dios nos exhorta a tomar el camino del bien, a ser partidarios de él. Aquel que quiera ser partidario del maligno, pues lo escoge por voluntad propia. Dios es un caballero total. Cuando Él nos dio el don de la libertad, nos la dio en serio. Así que el ir a la cárcel, pues sí, por supuesto que va a traer depresión. ¿Cuántas veces hemos oído por ahí de personajes, de artistas, políticos, etcétera, que están en la cárcel y de repente los medios de comunicación indican que están pasando por algún estado depresivo? Pues sí, por supuesto, el ir a la cárcel te va a causar depresión. Pero también la pérdida del empleo, el perder el trabajo causa depresión. Incluso hay personas que ante la pérdida del empleo caen en una depresión doble, en una depresión mayor, y esto puede ocasionar hasta el suicidio. Es decir, es una situación grave. Sí, es una situación grave. Muchos se han quitado la vida por perder el empleo. Pero también los problemas familiares. Si tú vives en una familia disfuncional, mis queridos hermanos, pues es una familia que no funciona. Una familia disfuncional es una familia donde no hay comunicación, una familia donde no hay respeto, una familia donde no se cumple con los roles. Incluso la terapia, hay una terapia muy bonita dentro de lo que es la familia funcional, que esta terapia nos dice que para transformar una familia disfuncional a una familia funcional hay que hacer que todos los miembros de la familia cumplan con su rol, que es la terapia familiar estructural. La terapia familiar estructural dice: a ver, miembros de la familia, ¿están ustedes cumpliendo con su rol? Es decir, con sus obligaciones. No, pues muy bien, hay que cumplir. El papá tiene que ejercer su rol como papá, que tiene sus obligaciones. La mamá tiene que comportarse como mamá, hacer sus funciones, sus trabajos, sus obligaciones. Y los hijos, por supuesto, también deben de comportarse como hijos, cumplir con su rol. Ir a la escuela, sacar calificaciones dignas, hacer sus tareas, ayudar un poco en la casa, etcétera, etcétera. Pero también la jubilación, fíjense qué curioso, la jubilación también puede causar depresión. Personas que tenían como terapia su trabajo, y su trabajo era una verdadera terapia. Ahí se la pasaban, disfrutaban de su trabajo, les gustaba su trabajo era su vida, y de repente pues se jubilan, llegan a la casa, no hay nada que hacer, se sienten tristes, decaídos y caen en una depresión. Qué curioso. Estas personas que se jubilan, lo más recomendable es que busquen por ahí pues algo recreativo, algún hobby. Hay muchas cosas, pueden meterse a la Casa de la Cultura a aprender pintura, pueden meterse a clases de piano, pueden hacer grupos de amistad, sana recreación, etcétera. Hay que buscarle. También, mis queridos hermanos, los problemas económicos.
alguna persona que está pasando por alguna situación crítica en lo económico puede hacer que caiga en una depresión. Imagínense ustedes una persona que está acostumbrada siempre a traer su dinerito y de repente pasa por una situación adversa, ya no trae dinerito en su cartera, pues sí, puede ocasionar una depresión. Los fracasos también, cualquier tipo de fracaso puede ocasionar una depresión. Ahí tenemos el ejemplo de Pacquiao, que perdió con nuestro boxeador aquí mexicano, Márquez. Se dijo que Pacquiao cayó en una depresión y se dijo que lloró mucho, definitivamente. También, por supuesto, el divorcio, la separación. Fíjese, padre, que me divorcié, caray, y estoy muy triste. Y es una tristeza que me ha durado, padre, ya tengo semanas así, ¿no? No, lo que usted está pasando es que tiene una depresión. Es una depresión, no es un estado pasajero de tristeza, esa es una depresión. Problemas con los superiores. Hay personas que de repente tienen conflictos. Fíjese, padre, que en mi trabajo pues estoy pasando por esta situación. Tengo muchos conflictos con mi superior. Creo que le caigo mal. Parece ser que he tenido pues situaciones ahí alrededor de esto, de aquello. Bueno, pues te puede ocasionar depresión. Proximidad de un examen muy difícil. También te puede ocasionar depresión. Esto es muy común en los estudiantes. Pérdida del novio o de la novia también te puede ocasionar depresión. ¿Qué les parece, hermanos? Sí, regresamos en un momento y continuamos. Hacemos una breve pausa y regresamos con más en Despierta Católico. Para apoyar a Koinonia Radio, tú puedes ser amigo Koinonia, un pilar o una columna. Entérate cómo. Llama al 622-8962 o visita nuestra página www.tjcatólico.com. 1, 2, 3, 50. Así de sencillo es ayudar a sostener la evangelización. Koinonia Radio, alzando la voz para evangelizar. 350 pesos al día. Para nosotros hacen la diferencia. 1, 2, 3, 50. Gracias a ti, somos más los que preferimos la radio con valores y la radio que nos forma como verdaderos católicos. Gracias, Koinonia Radio, levantando la voz para evangelizar. Ya estamos de regreso en Despierta Católico. Continuamos. Muy buenas noches tengan todos ustedes, hermanos. Bienvenidos a este programa de radio Despierta Católico, un programa para todos ustedes, hermanos católicos, y para gente de buena voluntad. Les habla su servidor, el Padre Arturo Horta, y estamos analizando el tema de la depresión. Estamos ahorita con algunas de las razones, causas de la depresión. Estábamos checando que incluso problemas, diferencias con los superiores nos pueden causar depresión. La proximidad de un examen muy difícil con un maestro que tenemos diferencias, pues también nos puede ocasionar depresión. Incluso decíamos que en los estudiantes es muy común, muy común. Incluso hay estudiantes que se ponen mal, y se ponen mal en serio, se ponen graves. Tienen la proximidad ahí de un examen. El examen está próximo a realizarse. Es un examen difícil. Y peor, el maestro, he tenido diferencias con él. Bueno, pues se puede poner difícil la situación. Se pueden hasta enfermar los estudiantes.
Decíamos también que la pérdida del novio o de la novia también es razón para caer en una depresión. Una jovencita que estaba muy enamorado del novio y de repente pues el novio le da el cortón. ¿Por qué? Por lo que sea, porque pues consiguió otra novia, porque se fue a vivir a otro estado, etcétera. Pues puede esto ocasionar también una depresión en la jovencita o en las dos personas, A veces hay razones como la de irse a vivir a otro estado o a otro país. Los dos caen en depresión. Imagínense ustedes, los dos están enamorados, muy enamorados, son estudiantes de preparatoria y de repente uno de los dos se va a estudiar a Europa o se va a vivir a Europa. Pues sí, va a haber una depresión en estas personas. También lo que es el aspecto posparto también puede ocasionar una depresión. El rechazo o la falta de amor también puede ocasionar una depresión. Tratamientos. Bueno, hay varios tratamientos. Uno de ellos son los famosos medicamentos, los antidepresivos, y que solamente un psiquiatra puede recetar. Solamente un psiquiatra puede recetar los antidepresivos. El psiquiatra tiene que hacer un diagnóstico muy serio, muy responsable alrededor de esta depresión e indicar el antidepresivo adecuado, porque hay muchos antidepresivos. Hay experiencias muy interesantes. Hay antidepresivos que han ocasionado un verdadero caos en la persona. ¿Por qué? Porque no es el antidepresivo adecuado. Hay antidepresivos que incluso empeoran la situación de la persona. ¿Por qué? Por lo mismo, porque no es el antidepresivo adecuado. Cuando el antidepresivo es el adecuado en la persona, hijo, se va para arriba la persona. Se va para arriba. ¿Cómo te sientes? Muy bien, excelentemente bien. Oye, pues ¿qué hiciste o qué? Pues fíjate que fui a terapia, estoy con un buen médico, psiquiatra, y pues me está dando el antidepresivo correcto porque me está cayendo muy bien. Ah, qué bueno, bendito sea Dios. Así que si usted está tomando algún antidepresivo y siente que no le está cayendo, pues vaya con su médico y dígale que se está sintiendo así, asá, etcétera, para que le dé otro medicamento. Es muy importante que el paciente ayude al médico. Si el paciente no se expresa, si el paciente no le ayuda al doctor, pues el doctor no puede hacer nada. Muchas veces el doctor ya, cuando la persona se está muriendo, ¿por qué no habló? ¿Por qué no vino? ¿Por qué no me habló por teléfono que estaba sintiendo esos síntomas con el medicamento que le di? Muchas veces es por ignorancia, pesimismo, pues sabrá Dios, cada quien. Pero sí es importante que la persona que no se está sintiendo bien con su antidepresivo vaya con su médico psiquiatra para que le cambien su antidepresivo. Hoy en día, pues la industria farmacéutica, después de profundas investigaciones, ha producido muchos medicamentos para calmar la depresión. Pero aquí tenemos que decir que los medicamentos no logran reconstruir las relaciones familiares, si éstas están averiadas. Y esa situación pues provoca mucha depresión. Los medicamentos en cierta forma le dan la falsa sensación de que sus problemas ya han sido solucionados o de que él sí es capaz de solucionarlos, pero esta sensación dura mientras dura el efecto de la medicina. Para ello, pues sí es muy importante la psicoterapia, ¿verdad?
el medicamento antidepresivo con la psicoterapia pues juega un papel fundamental, que es el tratamiento de la conversación. El paciente que va con el psicólogo habla libremente con él y le expresa lo que está sintiendo, lo que piensa, lo que sufre, etcétera, etcétera, y ahí el psicólogo pues hace su trabajo. Así que si usted está pasando por una depresión mayor, por una depresión distímica, por una depresión considerable, pues tiene que ir con un psicólogo, tiene que ir a terapia. Recuerden que la depresión no es cosa de decir ya, mañana tengo que amanecer bien. No es así, no es un estado pasajero de que diga, bueno, estoy triste, es normal, no es así. Así que la psicoterapia, pues aquí juega un papel también fundamental junto con los antidepresivos, con los medicamentos. Pero repito, porque esto debe quedar muy, muy claro. Es importante que no se automediquen. Es importante que el medicamento lo dé un experto en la salud mental, que es el médico psiquiatra, recuerden. Pero también tenemos la terapia espiritual, mis queridos hermanos, fundamental. La terapia espiritual, que es acercarse a las cosas de Dios, que es tener una vida equilibrada. Necesitamos de una espiritualidad, necesitamos de Dios. Yo siempre he dicho que vivir esta vida sin una vida espiritual es muy desgastante. Y vivir esta vida con una vida espiritual es muy reconfortante. Así que tenemos medios espirituales. Muy bonito ir a misa los domingos, escuchar la palabra de Dios. Nos da mucha paz, nos da mucha tranquilidad, nos da mucha fortaleza. Nos ayuda a enfrentar las adversidades. Escuchar la palabra de Dios, su explicación, es algo muy hermoso, es algo muy bonito, que incluso como cosa curiosa, hasta nuestros hermanos alcohólicos anónimos dan prueba de ello. Ellos saben que para salir adelante de su enfermedad, pues necesitan de la ayuda de Dios, y ahí tienen sus normas. Dentro de sus normas está pedir la ayuda al Ser Supremo para salir adelante. Así también nosotros, para salir adelante en nuestra vida terrenal, una vida terrenal, recuerden, donde hay momentos amables, donde hay momentos de felicidad, pero también desgraciadamente el ser humano pasa por momentos críticos, adversos, depresivos. Pues necesitamos de la ayuda de Dios. El acercarse a Dios es fundamental, mis queridos hermanos. No descuiden su vida espiritual. Recuerden que lo mínimo en un católico es su misa dominical. Es lo mínimo que puedes hacer como católico, tu misa el domingo. Ahora, lo adecuado que es, lo correcto que es, tu misa dominical con tu formación. Entre semana en las parroquias hay formación, cursos bíblicos, catequesis para adultos, terapia de duelo, talleres de vida y oración. Tenemos también lo que son los retiros de evangelización, el querigma, etcétera, etcétera. Hay mucho de donde escoger, mis queridos hermanos. Pues me despido de todos ustedes y espero que tengan una feliz noche. Hoy es el día de despertar. Somos parte de la iglesia fundada por Cristo. Despierta, católico. Regresa a la iglesia. Regresa a casa. Que Dios Padre te está esperando. Despierta, católico. Con el Padre Arturo Horta. Gracias por acompañarnos este día y te esperamos en la siguiente emisión.